En esta charla hablaremos de dos temas muy importantes para la psicología social. Es el tema de las actitudes y lo que se conoce como cognición social. Comenzamos entonces hablando de las actitudes. ¿Qué son las actitudes? ¿Cómo se forman? ¿Cómo se mantienen? ¿Y cómo cambian? Y cuando cambian, estamos hablando del tema de lo que se conoce como persuasión. Pues las actitudes son realmente unas predisposiciones aprendidas a responder de una manera favorable o desfavorable, porque puede haber actitudes negativas, ante una persona, un comportamiento, una creencia o un objeto particular. Así que usted puede tener actitudes hacia la Pepsi-Cola, hacia los refrescos, hacia la Coca-Cola. Usted puede preferir la Pepsi-Cola versus la Coca-Cola. Y eso es realmente, ¿no? Estamos hablando de las actitudes. Usted puede tener actitudes hacia el sexo prematrimonial. Usted puede tener actitudes hacia el aborto, a favor o en contra del aborto. En ese sentido, usted se podrá imaginar la relevancia que tiene el tema de las actitudes para la psicología social. Un modelo que se utiliza en psicología social para estudiar las actitudes es lo que se conoce como el modelo ABC. En ese modelo ABC, las actitudes, se sugiere que una actitud tiene tres componentes básicos. El componente de afecto, que son las emociones, los sentimientos. El componente de comportamiento, que es la conducta que tiene como base una actitud, y la condición, que son las creencias que sustentan y apoyan esa actitud. Con este ejemplo podemos ver mejor y entender mejor estos tres componentes. Tomemos el caso de la legalización del aborto y una persona con actitudes hacia esa legalización del aborto. Y en este caso es una persona que está a favor de la legalización del aborto. Esa actitud a favor de la legalización del aborto tiene tres componentes principales. La primera de ellas es el afecto, como habíamos mencionado, los sentimientos. Por ejemplo, esta persona le da coraje, ¿verdad?, cuando otras personas tratan de restringir sus derechos. En términos de comportamiento, esa persona entonces apoya medidas legislativas que permitan el aborto y, por otro lado, si está en una posición en donde tiene que tener un aborto, lo va a tener, ¿verdad?, lo va a considerar como una alternativa. En términos también del factor de cognición, el factor de creencia, esa persona piensa que las mujeres pobres pueden sufrir, no pueden obtener, ¿no?, si no pueden tener un aborto, y que en cierta manera también el derecho de una mujer tiene sobre su cuerpo, el decidir si quiere abortar o no. Así que usted puede ver aquí claramente esos tres componentes. Como parte del estudio de las actitudes, la psicología social también ha estudiado lo que se llama la persuasión. Y la persuasión es en realidad la modificación de actitudes, el poder de poder modificar las actitudes que tienen las personas hacia algo, hacia determinada persona. Y lo que se ha encontrado es que para lograr esa modificación de actitudes, porque también aquí hay temas importantes, por ejemplo, modificar las actitudes de las personas hacia el cigarrillo, tema de la psicología de la salud, ya que es importante trabajar en esa modificación para muchas veces salvarle la vida a una persona. Dentro de esa modificación de actitudes se ha encontrado que hay varios elementos importantes cuando uno quiere modificar las actitudes de personas, en términos de tratar de ser efectivo en esa modificación. Hay que comenzar con la fuente del mensaje. Cuando hablamos de la fuente del mensaje, estamos hablando de la persona que estamos utilizando para que lleve a cabo ese mensaje y que pueda persuadir entonces a los demás.
La persona puede ser un político, puede ser un artista, puede ser alguien de la comunidad. Pero esa persona, he encontrado que esa persona tiene que tener unas características. Una de las características que debe tener esa persona para poder persuadir de forma efectiva es que esa persona tiene que tener peritaje. Es decir, si usted lleva a una persona a hablar sobre contaminación ambiental, por ejemplo, esa persona tiene que conocer de contaminación ambiental. Si usted lleva a una persona a hablar sobre el aborto, sean a favor o en contra, esa persona tiene que ser un experto en el área. Si usted quiere vender un producto, por ejemplo, y usted quiere vender, supongamos, usted quiere vender zapatillas deportivas, pues debe tener entonces una persona que sea un experto en zapatillas deportivas. Y aquí pues tendríamos tal vez que hablar de un atleta, el que usa usualmente y debe conocer de zapatillas deportivas. Así que la fuente del mensaje tiene que caracterizarse por tener peritaje. Lo otro es que las personas tienen que confiar en ese individuo. Si no hay confianza, pues el mensaje que se lleve a cabo, que se va a dar, pues no es efectivo. Un segundo elemento que hay que considerar es lo que se conoce como las características del mensaje. En otras palabras, una de las cosas que se ha estudiado es si usted va a comunicar a alguien, debe presentar o solamente presentar el que usted sea usted, todo depende. Si estamos hablando de una audiencia que conoce del tema, pues usted debe presentar ambos lados, porque si usted no presenta ambos lados, la audiencia no va a considerarlo, no va a considerar que usted es una persona a la cual se debe confiar. Pero si la audiencia que no está ilustrada sobre el tema, que no mucho del tema, pues lo mejor es que usted presente solamente un lado del mensaje. Así que usted se puede imaginar cómo políticos en Puerto Rico, cuál es la idea, cuál es la imagen que tienen los políticos de Puerto Rico sobre audiencia. Usualmente la imagen es que es una audiencia que no conoce el tema y es por eso que se presenta un solo lado y el otro lado no se presenta porque se piensa que se está trabajando con audiencias lo suficientemente inteligentes para conocer bien del tema. Así que esos son algunos de los elementos. Otro de los elementos que se ha estudiado en términos de la modificación de actitudes es si usamos el miedo o no en el proceso de modificar actitudes. Y el uso del miedo también va a depender. Usted puede usar el miedo si lo usa de forma moderada. Y también si usted le da opciones a la persona en términos de alternativas que puede usar. Si usted utiliza el miedo de manera exagerada, pues lo que va a producir es que la persona no lleve a cabo ninguna conducta y eso tampoco a usted le conviene. Por ejemplo, tengamos el caso de un dentista que quiere convencer a un niño de que se lave la boca, porque un niño tiene mala higiene y no se lava la boca. Pues el dentista puede presentarle unos slides de bocas dañadas, de bocas podridas, para estimular el miedo en el niño y para que de esa manera se lave la boca. Pero también el dentista tiene que darle, por ejemplo, un nuevo cepillo al niño y de cómo lo va a usar, decirle cuán frecuentemente él lo va a usar, para que ese niño entonces se motive y comience entonces a lavarse su boca frecuentemente. Así que esos son algunos de los elementos importantes a considerar cuando hablamos de persuasión. Una teoría que ha sido utilizada para entender el cambio de actitudes es la teoría de disonancia cognitiva de Leon Festinger. Festinger define la disonancia cognitiva como un conflicto que ocurre cuando una persona sostiene dos actitudes o pensamientos a los que se hace referencia como condiciones que se contradicen entre sí. ¿Qué significa esto? Bueno, la persona, por ejemplo, es una persona que fuma, le gusta fumar, pero por otro lado tiene otra condición le dice que si fuma va a morir de cáncer. Esas dos condiciones que se contradicen
van a crear una ansiedad en el individuo, y esa ansiedad tiene que resolverse, tiene que reducirse. Y la manera de reducir esa ansiedad es a través de cambiar una de las condiciones. Una manera de hacerlo es dejando de fumar. Otra manera de hacerlo es decir, yo no me voy a morir de cáncer, se mueren los demás, pero no yo. Así que el individuo tiene una serie de alternativas para reducir esa disonancia cognitiva, pero el asunto fundamental es que va a terminar, sin duda, haciendo un cambio, llevando a cabo un cambio de actitudes. Festinger realizó un experimento para, de cierta manera, validar su teoría de su disonancia cognitiva. Y esto también lo podemos llamar como todos los experimentos clásicos dentro de psicología social. Y este es un experimento en donde se hace un tanto difícil de entenderlo porque los resultados son como que no son lógicos. Vamos por partes. El experimento consiste en pedir a una serie de sujetos que realicen una tarea muy aburrida. Para concluir esa tarea extremadamente aburrida, Festinger dividió a los sujetos en 3 grupos y les preguntó qué le había parecido la tarea, y todos opinaron que les resultó muy aburrida. A los sujetos del primer grupo, el llamado grupo control, les dijo que el experimento había concluido y que se podían ir. A los sujetos del segundo grupo les dijo que afuera había una persona que tenía que realizar la tarea, pero que no estaba muy convencida, así que les daría $1 si le decían que la tarea había sido muy divertida. Con los del tercer grupo hizo lo mismo, pero en vez de $1 les dio $30. Al cabo de una semana, Festinger llamó a todos los sujetos para preguntarles de nuevo qué les había parecido la tarea. Los del primer y tercer grupo reafirmaron su anterior respuesta, que había sido muy aburrida. Sorprendentemente descubrió que los del segundo grupo creían que la tarea había sido divertida. La explicación de por qué en el tercer grupo no hubo el efecto de disonancia cognitiva es que para que este efecto se produzca, los sujetos deben tener la percepción de libertad de elección al realizar la conducta, y los $30 pagados por mentir de alguna forma les obligaba a hacer cosa que no estaba justificada en el segundo grupo, que solo recibió $1. Hablemos un poco ahora del tema de atribución y las teorías sobre la atribución. Y cuando hablamos de atribución, hablamos de una teoría que busca explicar cómo decidimos, con base en las muestras del comportamiento de un individuo, cuáles son las causas específicas de su comportamiento. Así que es un tema también esencial para el comportamiento, para la comprensión de la conducta, ya que si nosotros podemos entender las causas de un comportamiento, podemos entonces encontrarle valor, significado a ese comportamiento, y podemos explicarlo mejor. Hay 2 causas principales que se convierten entonces también en los procesos de atribución. Están las llamadas causas situacionales o las causas del ambiente. Y esto aquí, cuando usted atribuye la causa de un comportamiento a factores del ambiente. Y el segundo tipo de causa son las causas disposicionales. Esas son las causas del comportamiento. Aquí se trata de explicar el comportamiento de una persona en base a rasgos internos o factores de personalidad. En los procesos de atribución, es decir, de tratar de explicar las causas de comportamiento de otras personas o de nuestro comportamiento, usualmente ocurren lo que en psicología social se llaman sesgos en la atribución, que son errores, problemas, cuando se explica la causa de un comportamiento, pero se hace a base de una serie de prejuicios y de errores. El primer tipo de sesgo es lo que se conoce como el error de atribución fundamental,
Y esta es la tendencia a atribuir el comportamiento de los demás a causas disposicionales, es decir, a causas internas, y la tendencia a minimizar la importancia de las causas situacionales. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es que cuando nosotros miramos la causa, tratamos de explicar el comportamiento de otras personas. Si cometemos el error de atribución fundamental, tendemos entonces a enfatizar y atribuir el comportamiento a causas internas, es decir, el individuo o a la persona le pasó eso porque no se comportó adecuadamente. En este caso, por ejemplo, tenemos una persona que le ocurre un accidente automovilístico y la tendencia es atribuir ese accidente a causas disposicionales internas, ¿verdad? No guía bien, no tomó las debidas precauciones y se tiende a minimizar la importancia de las causas situacionales. Y esto se hace porque es una manera también de reducir nuestra ansiedad. A nosotros no nos va a pasar porque nosotros no tenemos esa característica, no somos así. Otro sesgo en la atribución es lo que se conoce como el efecto de halo. Y esto es un fenómeno en el que una comprensión inicial de que una persona tiene rasgos positivos se usa para inferir otras características igual positivas. Es decir, este es el fenómeno de las primeras buenas impresiones, en donde usted hace una evaluación inicial de una persona y tiene rasgos positivos, entonces usted infiere eso por ese rasgo positivo otras características igualmente positivas. Otros ejemplos de sesgos en la atribución es lo que se conoce como la atribución defensiva. Esto es culpar a las víctimas por sus tragedias. En ese sentido, aquí cuando hablamos de la pobreza y de los pobres, tendemos a culparlos por sus tragedias y hacer atribuciones de naturaleza disposicional, es decir, a sus rasgos son pobres, quieren ser, pero no tendemos a ver cómo el ambiente está produciendo la pobreza, está estimulando la pobreza. Otro tipo de sesgo en la atribución es lo que se conoce como el self-serving bias, y es aquí el atribuir los éxitos a factores personales y los fracasos a factores situacionales. Y es también, sin duda, esto es otra forma de un mecanismo de defensa, ¿verdad? Y nos vamos a sentir mejor cuando atribuimos nuestros éxitos a factores internos. El fracaso es debido al ambiente. Así que ese es, ¿verdad? Hasta aquí llegamos en relación a la discusión de este tema dentro de la psicología social. Para más información usted puede consultar la lección. Hasta pronto.